libertad. Bueno, sí, aquí tengo una reseña importante y quiero compartirla con usted y para que usted también nos hable de aquella memorable fecha en donde según pues lo que nos cuentan por acá, en su propio despacho de la Comandancia de la Guardia Nacional de la Ciudad de Panamá, el general Omar Torrijos contó hondamente emocionado la verdad de los sucesos que se dieron en aquella ocasión. Según dice, pues el domingo 15 de diciembre a las 5 de la mañana de ese año 1969, me encontraba en el Hotel Camino Real, dice, en la Ciudad de México, una habitación en compañía del ingeniero Demetrio Basilio Lacas, el teniente coronel Rubén Darío Paredes, los mayores Saverio Epifanio, Armando Contreras y el señor Luis García Trujillo, cuando sonó el timbre del teléfono. Era el embajador Ramón, que me informó que llamaba a X número en Panamá, que era importante. Inicialmente creí que algo le pasaba a mi padre, ya que una llamada a esa hora fácilmente es asociable a los 31 años de edad, con que cuenta mi señor padre, sigue diciendo a tus hijos. Dice, anden con cuidado que voy para allá. Cuando hice la llamada, el que contestó el teléfono fue el coronel Urrutia, que me dijo lo siguiente: hemos decidido que usted no regrese más al país. Para esto, entonces, estamos pensando cubrirlo económicamente, a fin de que pueda quedarse por allá. Su familia se la mandaremos en el próximo avión. Urrutia pasó el teléfono a coronel Pinilla, que con voz entrecortada me dijo más o menos lo mismo y me insistió en que lo que me iban a dar llegaría inclusive hasta pagar la deuda de mi casa que yo tengo con el Seguro Social. Sigue diciendo Torrijos en su narración. Le contesté que meditaran bien lo que estaban haciendo. La situación del país no soportaría ser escenario de relaciones personales y que lamentaba que no me conocieran bien. Cuando creían que por dinero yo podría desistir de la determinación de represar, y les dije, anden con cuidado que voy para allá. Levanté Lacas, a Paredes y el resto de los que me acompañaban, les expliqué lo que estaba sucediendo, manifestándoles también mi determinación de regresar, inspirado en que prefiero ser enterrado en un pantano de mi patria que premiado económicamente para vivir muy cómodo en cualquier capital del mundo. Entonces me dirigí a Paredes con estas palabras: mira, Paredes, esta es mi decisión, pero como ella posiblemente conlleva tener que morir, yo no prefiero presionarlo a usted, o no quiero presionarlo a usted, de que usted me acompañe. Lo dejo a su nueva elección. La respuesta de Paredes me hizo aguar los ojos. Si usted en algún momento llegó a pensar que no lo acompañaría, me estaba ofendiendo a mí. Yo me voy con usted, dijo el general Paredes. Bueno, en aquella ocasión estaba usted acompañando al general Torrijos en México y se dio por esta situación. Yo quisiera, bueno, de sus propias palabras, acá lo que yo he podido pues recabar poquito, porque ya también soy pasada las 10:30 de la mañana, empezamos a hacer un poquito más antes, pero me gustaría pues su testimonio en aquella ocasión, porque yo lo que estoy haciendo es una comparación de la lealtad que se dio en aquel momento, porque en esta época vemos cualquier clase de traición o cualquier clase de lealtad en, bueno, de la Asamblea Legislativa o de diputados y en el gobierno mismo. Y la verdad que yo creo que hay que aprender mucho de aquella fecha, aquel día 16 de diciembre de 1969. Buenos días, don Rubén Darío Paredes, primer retirado de este grandioso país, Panamá. Buenos días, adelante. Buenos días, apreciado amigo Yarza, buenos días, pueblo panameño. Ojalá que mis palabras no se distorsionen técnicamente, porque te estoy escuchando muy mal. Hay una interferencia en la línea, como de un diálogo de dos que están por allá, o no sé si es un feedback propio de la emisora de todo lo que tú me acabas de decir. Mira, efectivamente, como lo has dicho en la introducción, así fue lo más difícil. Entonces ocurrió que teníamos que conseguir un avión alquilado, por supuesto, para traernos a Panamá urgentemente y hacerle frente a la situación, a cualquier consecuencia. Bien lo dijo el mismo Torrijos, ahí hasta apostamos la vida, ¿no?, para poder derrocar a los golpistas.
nosotros sabíamos que el factor sorpresa era importante. Era importantísimo aprovechar el periodo de festejo que los golpistas celebraron el día que nos dieron el golpe. Pues, hubo un festejo largo y nosotros, mientras ellos festejaban, veníamos volando hacia acá. De tal manera que cuando llegamos a Chiriquí, estaban todos durmiendo, algunos estaban todavía ebrios, pues. A México no teníamos suficiente dinero para pagar el avión alquilado. Aeroméxico, México. Un bimotor de hélice con capacidad para 6 personas, incluyendo el piloto y copiloto. Entonces, el embajador de nosotros en ese momento allá en México, fue el hombre clave, hay que hablar claro, fue clave él, porque cualquier otro hombre en el cargo de embajador sencillamente cumple la orden. Y lo que hubiese, en vez de llamarnos a nosotros a avisarnos lo que estaba pasando en Panamá, que habían declarado pues que no podíamos entrar porque éramos que comunistas y esas cosas que estuvimos de moda. Entonces, cualquier otro embajador, cualquier otro hombre hubiese llamado de una vez a Migración México. Primerísima Radio. Y declararon que estábamos pues en el exilio, en trámite para declararnos ya oficialmente exiliados en el gobierno, pues en el Estado de México, por solicitud del Estado de Panamá. Este hombre hizo lo contrario. Le decían Toto Remoto. Este embajador hizo lo contrario y primero nos ayudó. Y se fue al hotel Camino Real. Vaya. Y nos dijo, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren regresar a Panamá? Yo los voy a apoyar. ¿Ustedes quieren quedarse en México? También los voy a apoyar. ¿Ustedes quieren vivir aquí? Bueno, esto es un trámite largo, pero hagan cuenta siempre conmigo. Y la otra persona que fue clave en esos instantes tan difíciles era en la madrugada, 5 de la mañana, fue la cónsul de Panamá, la señora, una mujer muy digna, ya ella falleció, Emilia Arosemena. Nunca la olvidaré, nunca. Emilia Arosemena, una mujer, una dama, una mujer muy fina, muy de mucha casta, ¿no? Pero apasionada. Lloraba ella. Ella no quería que nosotros hiciéramos el vuelo, porque ella, y era lógico, en las apuestas, si hubiese habido un ambiente de apuesta, valga el ejemplo, a pesar de escuchar, las gabelas que nosotros moríamos estaban a favor de que moríamos 10-1. Entonces, todo el que sabía que veníamos, nos mirábamos con los futuros cadáveres o difuntos. Entonces, ella, nos faltaban $2,000 de Balboa para completar el pago al avión. Entonces, era sábado, era domingo, no puedo decir. Ella le dice al general Torrijos, mira, yo tengo cuenta en el banco de aquí de México
pero en estos momentos no tengo fondos suficientes para hacer un cheque por $2,000, que era lo que faltaba. Entonces, Torrijos le dice, pero con una seguridad y tranquilo, le dice, mira Emilia, mira Emilia, firma el cheque de $2,000, dámelo acá. Apenas yo llegue a Panamá, yo te lo reembolso. O sea, la seguridad del tipo, ¿no? Entonces, ella viene y firmó el cheque sin fondo. Eso fue un riesgo que ella tomó con nosotros, por la causa. Ella veía la determinación. Ya resuelto el problema del avión. Para salir de México hay que, con un avión a hélice, hay que coger como una hora dando vuelta, cada vuelta más, salimos de ahí, ya estoy tallarse lo que hay ahí, el problema. No, salimos. Le escucho. Es que es un teléfono que está, otro dispositivo que está sonando acá. Ahora mejoró. Adelante. Oye, salimos de la Ciudad de México rumbo al sur, como a los 50 minutos estaba volando en espiral, con espirales para tener alturas suficientes y tomar rumbo hacia el sur. Vamos hacia el sur, una hora y media más. Ahí venía el general Torrijos, por supuesto, el presidente Demetrio Basilio Lacat. En ese momento él era director de la Caja del Seguro Social. No era presidente. Director de la Caja del Seguro Social, que habíamos ido allá a ver tanto unas obras del Seguro Social de México, sobre todo obras sociales, creativas para la juventud y los ancianos y eso. Y también habíamos ido allá porque se corría el clásico del Caribe. Y teníamos dos caballos corriendo ahí. Quimera y Melódico, uno llevo ahí un poquillo. Panamá, pues tenía que representar. A eso fuimos allá. Cuando ya volábamos hacia el sur, nosotros teníamos que reabastecer el avión. Teníamos que hacer una parada técnica de reabastecimiento y revisión del motor. Entonces bajamos en Chiapas, la ciudad de Tapachula. Es el estado de Chiapas. Fronterizo, ahí mismo está con Guatemala, aquí. Ahí en Chiapas estamos en un aeropuerto, vamos a decir, el aeropuerto equivalente al aeropuerto de David en esos tiempos, ¿no? 50 y pico años atrás. Entonces, en el avión, en ese vuelo, el piloto mexicano, que se llamó Luis Posada, venía volando con la creencia de que se trataba de una emergencia familiar del general Torrijos, por su padre que estaba delicado de salud. Pero cuando estábamos allí en Chiapas, que fue una cosa rápida, abastecimos el avión y todo eso, con los dineros que quedaban, y llenamos el avión otra vez de combustible. Allí, y ya cuando estábamos retirando rumbo a despegar para seguir hacia Centroamérica, un avión de carga, un C-47 viejo de carga, una línea mexicana que reparte los periódicos por allá, por esas ciudades remotas, tiró un bulto de periódicos aquí amarrados con soga, los tiró a
a la pista, a un lado de la pista, y uno de los bultos quedó en el titular, decía, derrocado Omar Torrijos de Panamá. Entonces ahí el piloto sí ya se dio cuenta de lo que... Yo volaba en el lado del copiloto. Yo iba al lado de Posada. El único que llevaba un arma era yo, un revólver corto, 38 corto. Posada era un hombre tranquilo, sereno, no dijo nada y siguió volando hacia el sur, y decidimos no aterrizar en Guatemala ni en Nicaragua, porque eran gobiernos muy afines a los norteamericanos. Inclusive algunos oficiales golpistas, el coronel Ramiro Silvera, que era el que estaba dirigiendo el golpe acá en Panamá, era egresado de la Academia Militar de Nicaragua, de Guatemala, y varios de sus compañeros de su promoción estaban al mando del país. Eran coroneles y generales al mando del país. Entonces, fácilmente, el último bajado allí, o en Nicaragua, Somoza, era el presidente graduado en la West Point y muy pro-gringo, y los norteamericanos lo tenían como su favorito, pues, el presidente favorito. Entonces Torrijos, con mucha íntima, pensó que sobrevolamos. No descendimos, no hicimos escala pero sí hicimos escala en El Salvador, donde Torrijos era muy querido, porque se había graduado allí, y sus compañeros de promoción estaban al frente del país, inclusive el presidente del país, ellos era un coronel, un general Chávez, era el presidente en ese momento de El Salvador. Ahí quedamos, vamos, y se forma allí un dilema. La mayoría de los oficiales salvadoreños, muy amigos de Torrijos, no querían que siguiéramos el fuego, porque estaban en la misma, que le notaba, ¿no? El lenguaje corporal de ellos era que íbamos rumbo a la muerte. Entonces, Torrijos estaba empecinado. Él le pareció, dice, no, yo voy para allá a castigarlo. Pero y le decían, no, Omar, tú sabes que aquí te queremos ingresar aquí a la fuerza pública, al ejército, y tu coronel también, porque venía, también estaba el coronel Contreras, Armando Contreras, que paz descanse, era parte de la delegación. Ellos también pueden quedarse aquí, pueden nacionalizarse, otros esos argumentos que se dan en horas tan difíciles, ya a la madrugada del día siguiente. Entonces, Torrijos solo pedía, Torrijos habló por teléfono con el presidente de El Salvador, que había sido compañero de él. Entonces el presidente estuvo muy cortés, muy atento, pero ya después, cuando Torrijos lo llamó 3 veces más para que nos prestara un avión para seguir hacia Panamá, porque Posada se trancó, el piloto mexicano, que ya tuvo que reportar a México lo que estaba pasando. México, de la aerolínea que habíamos alquilado, le dieron instrucción de dejarnos ahí y regresara. Entonces él informó que tenía orden de regresar a México y quedábamos nosotros sin avión. Entonces vino el problema de conseguir un avión relevo. Torrijos llamó al presidente 3 veces y el presidente no volvió a poder establecer.
no volvió a coger el teléfono. Claro que él sabía para qué lo vaya. Entonces, porque ya el problema se estaba transformando, el tema se estaba transformando en un problema diplomático, internacional, etcétera, todas esas cosas usan las delicadezas y el tic-taqueo, los enemigos aparentes. Habían 2 o 3 coroneles salvadoreños sí muy decididos que siguieran y estaban preocupados, ellos querían conseguir un avión a todo dar en cualquier esfuerzo, pero ahí estábamos, porque estábamos en la pista ya, estábamos en Fuerza Aérea Salvadoreña comparte el hospital del Salvador, como sucedía aquí antes también, ¿no? En la FAP. Y hoy creo que también está ocurriendo en Panamá. Entonces ahí estaban los aviones estacionados y cada vez que mirábamos un avión decían que tenía que le faltaba la batería, el otro que le faltaba el compás, el otro que estaba fuera de servicio. Inventaban cualquier cosa en los aviones para negarnos avión. Entonces, los salvadoreños que estaban a favor de que siguiéramos en la aventura, esta fatídica aventura, uno de ellos que yo nunca supe quién fue porque estábamos en la aurora, estaba amaneciendo, ¿no? Estaba amaneciendo y predominaba la penumbra y todavía pues no había suficiente sol. El piloto de México estaba allí todavía, y él nos había tomado con cierto afecto, ¿no? Como que ya comenzó a admirarnos la garra del piloto, ¿no? Sabes cómo son los mexicanos. Pero él tenía el sistema de que tenía que regresar, pero él estaba pensando más era para despegar pero rumbo para México. Y nos dejaba ahí, pues. Entonces, ahí como no había avión, comenzaron los salvadoreños a presionar al piloto mexicano para que siguiera el vuelo hacia Panamá. Entonces él decía, no puedo, no, pongo instrucciones de mi jefe de regresar. Este avión no es mío, soy un piloto que trabaja para la empresa y de esto vivo, tengo que regresar, compréndame. Y alguien en esa oscuridad, en esa penumbra, gritó, México nunca se raja, carajo. Miente. Entonces, perdónale, pero que me hemos llegado. No, tranquilo. Entonces, el piloto Posada, Luis Posada, levantó el pecho y dijo, vamos, o sea, se llenó de mexicanismo. Así es. Y entonces empezaron a aplaudir ahí todo el que estaba allí, ¿no? Habían también civiles, diplomáticos y todo. Y en la concurrencia esa de Purito estaba un piloto norteamericano retirado que se llamó, porque también le llamábamos, vivía en David y se casó allá con Panamá. El gallo Red Gray, el apellido era Gray. Red porque era un green white, como John Wayne, era rojo. Entonces, y el efecto así de tipo de guerra, pues, ¿no? Pero ya un poco ya con unos años sobre sus espaldas. Entonces dice Posada, cuando dice, pero cuando después que dice, entonces dice, pero es que yo nunca he volado hacia el sur, hacia esta región, y menos de noche, había oscuridad, pues. Entonces Red Clay, allí también, el coche estaba allá porque parece Torrijos lo había mandado como un apoyo
un año antes a la Fuerza Aérea Salvadoreña para adiestrar a jóvenes pilotos salvadoreños en el uso de unos aviones de combate que El Salvador acababa de comprar en Francia o a Francia. Creo que la denominación de esos aviones era la Fuga, unos aviones de combate chicos, muy ágiles, denominados los Fuga. Red Gray estaba ya detrando al piloto. Recuerden que había en ese momento la guerra del Salvador contra Honduras, de la guerra de fútbol, porque se tuvo en un campeonato de fútbol, un problema terminó en guerra. Entonces ahí estaba Red Gray después de esta relación. Y Red Gray le dice a la pasada, tú mismo que yo soy piloto, yo conozco la red. Y está más aplauso y más estaban arriba la avión, ya ocurrieron otras cosas muy sentimentales que prefiero no tocar, pero muy sentimentales, pero entonces ya en este abuelo ya Torrijos, porque ya éramos Torrijos dejó en El Salvador Contreras y dejó el director del Seguro Social, que después fue presidente de la República, después de ese incidente, Demetrio Basilio Laca, los dos. Entonces me escogió para gobernar. Y el coronel García, que había volado hacia allá junto con el mayor Pacífico Saavedra, que era almirante acá en Panamá, un tremendo oficial nacional de premisa de dignos sujetos, individuo poco repetible, Pacífico Saavedra. Lo habían mandado hacia allá los golpistas para explicarle al Salvador el por qué le habían negado o habían destituido a Omar Torrijos del poder como una cortesía. Ellos mandaron a estos dos oficiales al Salvador. Entonces, yo Torrijos, claro, ellos cuando vieron a Torrijos, prefiero Botita García y Pacífico Saavedra, se sumaron, quedaron con nosotros en el regreso. Entonces el avión regresaba ya en la etapa final de la rifa time. Cuando veníamos ahí, el Posada, piloto, Red Gray, de derecho. Inmediatamente los puestos atrás, Omar Torrijos, que venía a mi derecho, jugó en pared, yo estaba y Botita García atrás en el último puesto. Volamos, era una noche serena, tranquila, que ya había despertado el sol y comenzamos a volar con el ala izquierda sobre la playa del Salvador, Nicaragua, Costa Rica, siempre con el ala izquierda sobre la playa, hasta que divisamos el punto de Puerto Armuelles, pues la escultura física del puerto consistía, en ese tiempo existía un espigón largo que salía hacia el mar iluminado. Entonces dice Red Gray, ahí está Puerto Armuelles. Él tenía acento. Este es el puerto. Y claro, lo identificamos de una vez.
Y entonces él le dice a la diputada, ahora yo voy a ser el capitán de la nave. Pásenme los controles. Ese avión, el modelo de ese avión no tenía doble cablecillo. O sea, no tenía doble timón. El timón del piloto y el timón del copiloto no. Sino que había un pitón que solo apretaba y el timón tú lo tirabas a la derecha. Ya el copiloto quedaba con control, con el control, con el timón. Y el que venía de piloto quedaba en espacio libre. Creo que me expliqué. Sí. Entonces vino Potar y le pasó a Red Gray los controles y comenzó Red Gray ya a pilotear de verdad, a aproximarse poco a poco. Él mismo iba hablando, ¿eh? Abajo 75, daba una vuelta. Estábamos sobre el aeropuerto Marek. No tenía iluminación aún. Él mismo hablaba, abajo 50, abajo 50. Pero de repente ya no más nada que decir y solo se escuchaba la respiración de este señor que era Red Gray, que era una respiración fuerte. Decían que tenía un pulmón porque había sido herido en la guerra. Era un combatiente herido de todo eso. Entonces ahí es donde yo pienso, ¿no? Ya románticamente, que era un silencio porque no sabíamos qué íbamos a encontrar en la pista, todo estaba oscuro, pero un silencio como el de, ya como que el encuentro con tu destino. Y entonces yo pensé en ese momento que estábamos volando, era ya de la mano de Dios, ¿no? Porque ni los motores se escuchaban. Sereno, todo sereno, cada uno con su pensamiento en sus hijos, su esposa, su vida, su destino. Rubén. A ratos comienzan a prenderse unos faroles de carro abajo, iluminando la pista, y al final de la pista prendieron unos troncos de leña, y ya se definió la pista, y entonces viene Red Gray y se tira al mar para la última vuelta al mar, y baja las ruedas, y comenzamos a volar, y en silencio, respiración, cada uno pensamiento, yo pensaba que Dios nos llevaba, y ¡ren! El golpe de las ruedas en el pavimento. Sí. Perdón. Sí, en la pista de aterrizaje, correcto. Sí, ahí, a victoriarnos. Qué cosa tan emocionante. Correcto. Sí, oye, quería hacerle alguna consideración rapidito nada más. Sí, bueno, cuando ustedes llegaron acá a Chiriquí, ¿qué recuerda de la famosa caravana esa que se dio desde Chiriquí hacia la ciudad de Panamá? ¿Cómo reaccionaba la gente en los pueblos a lo largo de la vía interamericana en aquella ocasión? Repite la pregunta. Sí, que cómo fue realmente la reacción de la gente cuando ustedes iban en la caravana desde Chiriquí hacia la ciudad de Panamá. ¿Cómo era la reacción de la gente en los pueblos a lo largo de esa vía interamericana? Esa es una muy buena pregunta. Mira, antes debo decir lo siguiente. Cuando ya llegamos al cuartel de la... Hay que decir las cosas que son, como sucedieron. Y no está Noriega al frente de la plaza esa de Chiriquí. Está otro oficial afín a los golpistas, ¿verdad? Que Noriega era muy aceptado por los golpistas tampoco. Si no está Noriega ahí, hay que decirlo, no entramos.
o ahí morimos. ¿Te explico? Eso hay que dejarlo muy claro. Sí. Y yo después combatí a Noriega hasta su final. Pero ese momento se portó como un hombre profesional, todo un militar. Cuando llegamos, fíjense, el Torrijos otra vez con ese gesto de serenidad del jefe, ¿no? Me dice, Paredes, yo era teniente coronel, encárguese de la situación que yo voy a descansar. yo me quedé viendo, ¿no? Digo, coño, ¿qué va a descansar un cántaro con esta situación que tenemos? El tipo tenía esa salida. Oye, se fue quitando su camino y se acostó. Entonces quedé llamando a los cuarteles que yo consideraba que eran cuarteles muy leales y los otros cuarteles darían jefe del dudoso proceder. Entonces, pero yo lo que hice fue que llamé a Ramón Pereira Pérez de Radio Mía, que éramos amigos. Yo lo llamé, lo localicé a esa hora y le dije, oye, Primerísima Radio. Coronel, hombre, caramba, tengo los médicos, ¿cómo está usted allá en México? Y yo, no, hombre, estamos en Panamá. ¿Cómo? Sí, estamos aquí en David. Queremos que tú pases a marcar un cañón, todo estaba autorizado, Queremos que tú a tal hora le digas que estamos aquí y que vamos para la capital y que necesitamos el apoyo del Fondo Padre. Sí, oiga, sí, una preguntita. Kurdo de militares 7 vecinos. Sí, ante esa información, esa participación de Radio Mía, sí, apreciado periodista, hay que ¿cuál fue la reacción de los compañeros leales? La gente se tiró a la carretera a vernos pasar. Fue un recorrido largo porque la gente nos paraba en la carretera, no nos daban seguir. La gente jubilosa, nos miraban con una expresión de héroe, de panameños destacados, de panameños de coraje, de valentía, y nos tocaban como quien toca un salto, pero nos tocaban. Querían tocarnos solamente. Entonces, y así seguí por dando. Los norteamericanos tenían entonces un patrullaje arriba, observando el comportamiento de la población, porque los norteamericanos tuvieron un principio con el golpe, invitados por los coroneles Palmer. Correcto. Sí, pero los norteamericanos estaban verificando, y cuando ellos vieron lo que estaba ocurriendo de la popularidad, el derroche de popularidad, le dieron al Departamento de Estado. No hay nada que hacer, el tipo es un héroe, y nos dejaron tranquilos. Yo quiero decir antes de terminar, sí, que quería hacerle una cuanta consideración ahí rapidita. Yo quiero decir antes de terminar, Ayarta, sí, distinguidos panameños, en esa aventura, en ese hecho, despierta el gigante que duerme en cada uno de nosotros, me digo, los seres humanos, el de Omar Torrijos. Yo pude percibir porque yo lo conocía antes y lo conocí durante y lo conocí después. Lo traté de cerca y él me tenía no solo aprecio como cubano, sino que me tenía como un respeto. Imagínense, para que saquen conclusión, que llegué a ser el único coronel, miembro del Estado Mayor, ministro de Estado. Pues. Y esto era mucho para un hombre como Torrijos cuando se atrevió a dar este paso. Pero lo que quiero decir es que cuando de allí
Después de allí, Torrijos se convierte en un estadista. Y le noté que una vena que baja de la cabeza que pasa por el ojo, de pasar por el ojo, le sopló un tanto que más nunca vi que regresó a su tamaño normal. Ahora diga usted que desea. Sí, lo que pasa es, bueno, ya me respondió una de las preguntas que quería hacerle, pero sí, yo lo que quería... Lamento que no te esté bien, repite. Sí, bueno, mire, es que me respondió una de las preguntas que quería hacerle, pero... Ahora es peor. Peor, bueno, mire, bueno, voy a ir resumiendo rápido. Usted fue leal en un gran momento en que hubo división dentro de la Guardia Nacional. ¿Qué cree usted que motivó a la mayoría, pues, de la tropa y de la oficialidad a mantenerse fiel a Torrijos, en lugar de unirse a los coroneles golpistas? ¿Sí? La bulla no me dejó escuchar el inicio de la pregunta, repite. Sí. ¿Qué cree usted? A ver, ya ahora sí me escucha. Usted fue leal, sí. Usted fue leal en un gran momento en que había gran división allá dentro de la Guardia. ¿Cuál fue el motivo? ¿Usted piensa que la mayoría de la tropa de oficialidad se mantuvo fiel a Torrijos en lugar de unirse a los coroneles golpistas? Esa es otra pregunta muy buena. ¿Sabe por qué? Sí. Porque eran coroneles de escritorio. Eran coroneles de aire acondicionado. Correcto. No tenían liderazgo sobre las tropas. Con el cambio, Torrijos era un tipo tropero. Era tropero, lo andaba por el monte, por las selvas, con tropas. Igualmente no tenía esa potencia. Yo era jefe de adiestramiento de la Guardia Nacional. Tenía mucho contacto con las tropas de especialidad en táctica y combate y poder de fuego. Estos señores no, estos señores unos oficiales, y también hay que decirlo, casi no ya desaparecieron, mejor dicho, todos ya no están, ya desaparecieron. Eran oficiales de pocas tendencias de las tropas, de poca huella profesional. Eran oficiales muy cómodos, proclives a la vida fácil, a la vida de negocio, andaban algunos jugando golf acá por el Amador, por acá, por las páginas con los norteamericanos. Disfrutaban ser amigos de los norteamericanos. Yo no digo que ser amigos de los norteamericanos, no, pero estos se pasaban. Eran sus amigos de Jorge y la cosa. Entonces, no tenían imagen para haberse atrevido a dar semejante golpe de timonazo armado al país, porque inicialmente les resultó, porque ellos invitaron al golpe a los norteamericanos, y había un coronel que era el enlace de inteligencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas con la Guardia Nacional, que se llamó Efraín Angueira. Entonces, a través de Efraín Angueira, ellos diseñaron la tesis que Torrijos era pro-castrista y que quería entregar el canal de Panamá a Fidel Castro y a Rusia y al comunismo
y que eso iba en contra la trayectoria de la tendencia del continente pro democracia, pro norteamericano. Entonces ahí medio que los gringos mordieron un poco y al principio se metieron en pero no se metieron del todo, porque allá están los poderes, allá sí están separados. No se metieron del todo, sino que hicieron un tonteo, y donde vieron que esto no tenía a nadie, el día que regresábamos, de una vez lo soltaron y abandonaron la misión del golpe, los norteamericanos, y dejaron a estos tipos expuestos a lo que eran. Fíjate que por teléfono, yo lograba llevar a la modelo a estos golpistas. Yo le decía, por ejemplo, al mayor Germán Torres, que era jefe de Panamá Viejo, arreste a Sanjur y arreste a Silvera, a la modelo donde queden allá. Yo llamaba al jefe de la modelo, era el mayor Corro, ahí va a llegar el coronel también. Póngalo en celdas separadas. Correcto, señor. Desde allá. O sea que nosotros teníamos tendencias sobre las tropas, sobre los oficiales. Éramos aceptados como oficiales combatientes, oficiales líneas, oficiales muy humanos, muy los distantes de los negocios, las cosas, de esos hechos de corrupción. Eso fue lo que ocurrió, amigo Ayarta. Sí, ya para ir culminando, para ir culminando ya una cosita ahí que quería. Para usted, ¿qué significa la palabra lealtad? ¿Y qué mensaje le daría a las nuevas generaciones de panameños sobre la importancia de comprender los hechos que se dieron aquel 16 de diciembre del año 1969? Bueno, una característica de cubanón. Espérate, ¿qué decías? Sí, hablamos bastante. Sí. ¿Cuándo fue la parte? Ok, pues. Buena. Okay. Ok, Torres. Sí, bueno, continuamos entonces para la parte final, entonces ya con don Rubén. Después que estamos en una conferencia aquí de Día de la Lealtad. Sí, correcto. Bueno, entonces, es un militar, cuando tú estás formándote como militar, sobre todo porque somos militares preparados, graduados en academias militares, el término lealtad era como un fierro cuando tú le pones el fierro a una res. Eso es sine qua non, eso es sagrado. Disciplina, tiene que ser leal. Entonces, pero somos humanos y algunos, esos principios, por otros intereses, sobre todo los intereses económicos y políticos, se quitan el RT y entran a jugar política, ¿no? Eso le ocurrió a estos coroneles, sobre todo Silvera, le ocurrió mucho Silvera. Y cuando Torrijos vio eso, le dio un dolor enorme allá en México. Le dio un dolor, Torrijos lloraba, pero era de la mentira, de la impotencia, no estar. Y llegó un momento, porque una pregunta me lleva a otro tema, llegó un momento que en el avión estábamos hablando de que había que futilar a estos coroneles
porque no teníamos código militar legal o leyes legales para llevarlo a la justicia. Y cualquier abogado de buena estatura lo sacaba libre de una vez, porque podían decir que, bueno, ellos estaban atentando, era contra un estado espurio, porque habíamos dado un golpe al doctor Arias, todas esas cosas podían salir en el camino y esta gente quedaba libre. Entonces, pero cuando llegamos a Panamá, nos olvidamos de ese rencor, fíjate, cuando ya estábamos seguros que estábamos con nuestros hijos, nuestras esposas, los amigos, la familia, volver a la seguridad de un profesional de carrera, ya ese deseo de desquite desapareció. ¿Sabe por qué desapareció, García? Porque somos buenos, aunque lo están ausentes todos ya, éramos gente buena, éramos militares bien intencionados. Parece que nada más quedo yo, digo así porque Díaz Herrera en ese momento era estudiante en Perú. Él no participó en el golpe. Él se suma después cuando se gradúa y lo hizo muy bien. Entonces eso sucede así. ¿Y qué pasó después? Ayer, que no me lo has preguntado y te lo voy a decir. Esto es primicia. Como no teníamos cómo mantenerlos presos ya casi un año, la justificación para mantenerlos presos, nosotros sí hicimos diligencia con los norteamericanos, con la CIA, para figurar una fuga, diseñar una fuga, y que ellos mismos no sabían del plan. Diseñamos la fuga, el que sí sabía era el jefe de la modelo, ¿no? El mayor Corro. Y el plan funcionó y ellos se fugaron. Ellos creían que se habían fugado, mentira, nosotros lo dejamos ir. Porque no tenía, y queríamos que se fueran de Panamá, y de acuerdo, se los llevaron los gringos. Así es. Eso sucedió al final de cuentas. Y un último toque, sí. toque, cuando ellos estaban en la modelo presos, yo fui a visitarlo una tarde y yo visité a Silvera por separado y a Sanjur por separado. Sanjur me quitaba la mirada, me esquivaba la mirada, miraba para el suelo, la pared, estábamos hablando. ¿Qué les pasó? Yo le decía, ¿qué les ocurrió? ¿Por qué hicieron esto? Y miraba para un lado y miraba para otro lado. Silvera, que lo vi el mismo día, ya después, me responde cuando le hice la pregunta, ¿por qué hicieron esto? Coronel Silvera, ¿por qué hicieron esto? Entonces, ese sí me miró y dice, es que te teníamos miedo, así me dice. Te teníamos miedo. Yo, ¿por qué a mí? Dice, no, porque tú eres el brazo derecho del comandante y bueno, y tú eras muy duro, muy rígido. Nosotros queríamos apartarte, pues no te queríamos ahí. Entonces, ahora sí me voy a Ayarza, espero haberte cumplido. Sí. Bueno, es que me faltaba uno, solamente el mensaje a la nueva. La macana que me había prometido. El mensaje a la nueva generación solamente, sobre el Día de la Lealtad. Bueno, la lealtad es una virtud del ser humano. Inclusive no tienes que ser militar para ser leal a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tus propias convicciones, ser leal a la verdad, ser leal a la patria, a la república.
honorable. Lealtad es casi sinónimo de honorable. Yo sí le digo a las generaciones de informados, porque la práctica de la lealtad sí toma una dimensión diferente cuando se trata de fuerzas armadas o fuerzas policiales, que esa virtud de cultivarla y ser obediente al escalafón, a la disciplina, al mandato de los que dirigen la República. Hay que ser leales, hay que ser obedientes, aunque en ocasiones nos parezca que quienes están dirigiendo no lo hacen bien, pero existe la renovación de la sucesión de los cambios, sobre todo en los sistemas democráticos, le da la oportunidad al soberano, al pueblo, que rectifique rumbo a través del voto, el voto en la urna, el voto libre en las urnas. Este es mi mensaje final, Ayarza, y te agradezco la oportunidad. ¿Cómo no? Siempre somos amigos, eso es parte de la lealtad. Terminé haciendo la entrevista porque soy un hombre leal a la amistad. Claro. Yo me había comprometido contigo de dar esta entrevista, claro, pero tuve un problema aquí en la casa, llegó el técnico y la cosa y estaba que no sabía qué hacer. Yo te lo dije, ¿qué hago? Pero el técnico dio rápido con el problema y ya que me desocupé. Entonces, como un hombre leal a la palabra que te había dado, cumplí con darte la palabra y darte la entrevista que me parece, o es que aparte que han sido mejor que muchas otras. ¿Cómo no? Gracias, Ayarza. Gracias a usted. Gracias pues al general retirado Rubén Darío Paredes por ese interesante testimonio que acabamos pues de escuchar. Por ahí más adelante usted lo podrá ver o escuchar a través de las diferentes redes sociales. Un día excelente, el día de la lealtad. Ya escuchamos pues un resumen de lo que aconteció en aquella ocasión cuando se intentaba pues dar un golpe al general Omar Torrijos Herrera. Gracias, nos vamos despidiendo y Dios mediante estaremos con usted mañana aquí en Noticias y Comentarios por esta su estación Primerísima Radio. Fernando Ayarza les saluda y será, si Dios lo permite, hasta mañana. Hemos presentado Noticias y Comentarios a través de la Primerísima 1470 AM en el dial de su radio. Noticias y Comentarios. En las voces. Este fue un programa que tiene su propio productor y director. Las opiniones y comentarios expresados en este programa. Conéctese con nosotros. Bien, Margarita. 390-1741 y 390-1755.